cuento. Primero que nada, les doy la bienvenida a esta actividad. Es una actividad que estamos armando junto con el Instituto de Formación Docente y Técnica número 5, la carrera Tecnicatura en Psicopedagogía. El instituto está cumpliendo 75 años, así que son tiempos de aniversario, festejamos también eso. Y estamos participando desde el segundo año de la carrera de Psicopedagogía con la materia que se llama psicoanálisis. ¿Sí? Les cuento un poquito de la historia de cómo surgió esta actividad. Resulta que me entero que estaba próximo a editarse este libro, esta correspondencia entre Luan y Arsanet, Freud, que las furias estaban por sacarlo. Me pareció que era un libro muy apropiado para presentar en esta feria y para presentar con alumnas. Y con mucho entusiasmo primero les pregunté a ellas si querían participar. Bueno, y ahí surgió la lista de las que se coparon. A ver quién se copa. Bueno, y se coparon, ¿no? Y se sumaron a participar. Obviamente el instituto favoreció esta actividad y enseguida me comuniqué con Nicolás, que yo ya lo tenía dentro de mis contactos, a Nicolás, porque me interesa mucho esta editorial Las Furias, por el tipo de libros que hacen, por la política editorial que tienen, y porque, escuchen esto, Nicolás en un momento regalaba sus libros. Los sigo, pero no. No pesqué ninguno. Hoy traje 5. Bien. Los dejabas en la calle ahora. Los dejo en la calle. Bien, ya está. Los deja, así que estén atentos, porque en un momento lo hacía por Facebook. Entonces, obviamente, alguien que está un poco ávida de los libros, bueno, me fijaba, y él pedía a cambio que uno le dijera para qué iba a usar el libro, para qué lo quería. Bueno, a mí me interesó que se llama Bellas y Bestias, que son los personajes infantiles Saldiván y que es de él. Bueno, ese creo que fue el primer contacto con la escritura de Nicolás y a partir de ahí, bueno, con la editorial también Las Furias y con lo que hace ellos. Bueno, como les decía, entonces, me encontré con esto, las alumnas se coparon, la editorial también se copó, me encontré con ese entusiasmo y nos pusimos a armar la actividad. Quería hablar un poco de esta previa de armar la actividad que tuvo que ver con, primero el encuentro con el libro, el objeto material. Ellos nos mandaron este libro que es precioso y tiene la letra del globo en la primera página y al final la letra de Freud, que son cartas, ¿no? Ahí está, se la ven, ¿no? Es una muy linda editorial. Ahora vamos a hablar de quién está a cargo de eso también. Entonces, bueno, llegó el libro y entonces una vez que llegó el libro empezaron los encuentros de lecturas y ahí en esos encuentros de lecturas, en esas experiencias de lectura se empezó a gestar lo que tiene que ver con esta presentación. Pero esas conversaciones previas, hoy con Beatriz también veíamos esto, van creando esa atmósfera que tiene que ver con la presentación. Y hay algo, ese libro se llama La alegría propia de un verdadero encuentro. Eso resuena todo el tiempo en el libro y se pudo reproducir en esos encuentros que hemos tenido y en estos encuentros con la lectura también de lo que fueron produciendo las estudiantes. Entonces, ese fue el pasaje, ¿no? De los encuentros, las conversaciones, la escritura, también ellos escribieron cartas. Hoy van a leer una carta que es una condensación de esas 7 cartas, la van a leer en un estilo, en una voz singular, pero van a leer esa condensación de las 7 cartas. Voy a presentar a quienes están hoy con nosotros. María Magdalena lee, escribe y edita, ¿sí? Practica el psicoanálisis y es militante del feminismo, ¿no? Porque ambos tienen una potencia subversiva para cambiar la vida como quería Ricardo.
Magdalena es el apellido. Ella siempre lo tiene que aclarar. Y es un momento donde... importante. Hay que aclarar que es el apellido. Bueno, ha organizado conversatorios de feminismo, ciclos de poesía y música, publicó libros de poesía, Los nombres del padre, La pequeña muerte, Continente negro, el ensayo La perfecta desnudez, que es una conversación desde Alejandra Pizarnik con Javier Galarza y Leonardo Levinson, y Diario de la errancia, Elogio del viaje. Nicolás Cerruti, editor, psicólogo, que para tolerar este título ejerce el psicoanálisis, ¿no? Del lado de la escritura hace la vida más vivible y también por eso, bueno, la carrera de editor, que tiene una larga carrera de editor, en Letra Viva, en el portal Encima, que estábamos hablando de eso, ha organizado también conversatorios, publicó en Narrativa El culto de las molestias estacionadas, La voz en off, El rancia diario, Elogio del caminar, el ensayo psicoanalítico Cuidado por la música, Bellas y bestias, Lo absurdo y el humor, y usted está aquí. Los dos tienen libros publicados en La Furia, que no los estoy nombrando. Uno de Nicolás sobre la deconstrucción que hace la figura del Joyce, más con Lacan, pero más allá de Lacan, ¿no? También. Y María Magdalena tiene un libro donde analiza de alguna manera literaria o poética la vida de Silvia Plath. Bueno, esos son libros editados por La Furia. Hoy también está Romina Lupino, que es la que se encarga de diseñar estos libros tan preciosos. Bueno, ahí hay más que van a poder ver. Les voy a presentar a las estudiantes de segundo año que nos acompañan hoy. Luna Bergadán, en su mirada se puede leer el entusiasmo. No hace tanto descubrió cartas que su abuela le escribía y las compartió como un tesoro. Milagro Cobo guarda las cartas que su maestra de primer grado le escribía cuando estaba enferma. Desde ese momento le gusta escribir y recibir cartas. Milagros Carroll le gusta rodearse de personas que le inspiren y le ayuden a conectarse con lo que le apasiona. Pensó que no iba a poder terminar este libro. Se sorprendió cuando lo leyó y le encantó. A Fiorella Coronel, la queridísima logró darle una bofetada que dejó tambaleando todos sus estantes masivos. Escribiendo muestra a la persona. Estefanía Lujo, atenta a los detalles, encuentra la curiosidad y la capacidad de sorprenderse con lo que aprende con cada obra. Angelina Marín Pilio, siempre me equivoco el apellido, cuando tomo asistencia, yo sabía que mira, Pilio, desde los 16 años cierra sus cartas con un infantable detalle. Atenta y amorosamente, Angelina. Tiene un proyecto político. Darle Quintero García es la N argentina con un noble y aguerrido corazón, defiende las causas justas y tiene un compañero de lecturas sin igual que quizás hoy no se conoce. Bueno, vamos a comenzar con este momento de la lectura de la carta, que es producto del encuentro con este audiolibro. Queridos presentes, quisiera comentarles mi fascinación por el género epistolar. Me arriesgo a decir que el gusto por las cartas permanece en aquellos que tienen amor por lo que ha quedado en el pasado. El resto se halla sumergiéndose en una realidad alterna en la que la lentitud no es bienvenida, en donde todo se achica, se resume, se esfuma y se pierde. A veces, incluso, dolorosamente se olvida. Hoy interactuamos con el mundo de lo inmediato, lo efímero y automático que, a mi parecer, quita toda esencia a la comunicación entre los seres humanos. Podríamos atrevernos a decir que muchas veces las palabras evocan mensajes sin alma,
incorporando significados nuevos que pasan tan rápido de moda que cuesta aferrarse a ellos. Sin embargo, leer esta correspondencia me permitió entender lo reconfortante que es, en tiempos difíciles, recibir unas simples palabras de aliento, plasmadas en un papel. Pareciera un acto simple, que no requiere de mucho esfuerzo, pero esconde, creo yo, un mensaje sumamente importante y necesario. No estás solo, te acompaño y te aprecio. Permítanme admitir que cuando pienso en la capacidad de lectura y escritura que tenía Cruz junto con Sigmund, no les voy a mentir, siento un poquito de envidia. Es admirable cómo, a pesar de las dificultades de la época, nunca dejaron que las penas, la censura y la incertidumbre les arrebatara su interés por la vida, por el psicoanálisis y su divulgación. Encuentro en esto otro mensaje, que debemos siempre, a pesar de las dificultades, seguir insistiendo en cumplir nuestros mayores deseos, aprender y mantener la alegría dispuesta a alivianar todas las cargas que por momentos puedan acompañarnos. Como se menciona en la correspondencia, el psicoanálisis no pertenece al terreno del inofensivo, sino de lo absolutamente fatídico, y hace feliz por el simple hecho de que permite comprender. Nos permite aquello por lo cual la vida siempre vuelve a encontrar un punto. A medida que avanzaba en la lectura, mi entusiasmo crecía. Con cada carta entre ellos, quedaba expectante ante la respuesta del otro. Lowe me parece una persona muy sabia, pero a la vez reservada. Una señora con alma joven, llena de entusiasmo e interés por ser parte del movimiento psicoanalítico. Su fascinación por los escritos de Freud es genuina, como expresa en una de sus cartas hacia él diciendo: porque es más que eso, cada una de sus partecitas es como un germen que empieza a brotar y sacar hojas una vez que dispone de agua y tierra. Y todas esas individualidades se agrupan formando un todo precisamente porque al comienzo están dispersas y aisladas, y cuanto más se convenza uno de que es así, más puro es el disfrute. Es maravilloso percibir ese hambre por saber que ella deja asomar en sus cartas. Aún más maravilloso si analizamos el contexto histórico, donde eran pocas las mujeres con la posibilidad de acceder al conocimiento de la manera en que ella lo hacía. Aunque ya habíamos leído a Freud durante nuestra formación, esta vez fue distinto. Pudimos verlo más humano, cercano y abierto a mostrar las cosas que le pasaban y cómo atravesaba distintas situaciones, ya que se encontrarán, amigos lectores, con un Sigmund que atraviesa su proceso de enfermedad con sus abstinencias y frustraciones. Aún así, llamó la atención lo simple y al mismo tiempo lo puntual y profundo que eran sus palabras, incluso en aquellas cartas más breves. Dedicaba parte de su tiempo libre a leer y responder las cartas de Lowe, siendo esto un gesto tan valioso en los tiempos de hoy. Dedicarle tiempo, palabras y un pedacito de uno a quien apreciamos. Aunque ella se refería a él como su profesor, es interesante verla no como su aprendiz, sino como más bien como dos personalidades con admiración y honor. Ella, intelectual y afectivamente tan presente en sus escritos, y él recibiendo con entusiasmo y respeto cada aporte de Lowe, que a pesar de proponer y cuestionar ideas del creador del psicoanálisis, no
reconocimiento a la profesora por su guía, acompañamiento constante y lleno no solo de entusiasmo, de gran entusiasmo. En este proceso que no solo enriqueció nuestro amor por la lectura, sino también nuestra manera de comprender el vínculo entre lo maravilloso del psicoanálisis y lo hermoso del aprendizaje y la enseñanza. A todos los presentes, gracias por compartir con nosotros este espacio. Su interés y participación son el verdadero motor que mantiene vivo el diálogo entre el conocimiento, la enseñanza y la reflexión crítica. Esperamos que estas cartas los inviten a vivir el aprendizaje como un proceso colectivo, esperanzador y enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias por el aporte y por este trabajo que hicieron. También ellas estuvieron hablando de tantos temas que no están en las cartas, pero bueno, que tienen que ver con cómo se aprende, ¿no? Van a ser psicopedagogas y están muy interesadas en saber cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se transmite. Y lo que encontraron en este libro también, de lo que hemos hablado, es que hay una teoría viva, que la conversación epistolar hace a que la teoría se vivifique. Eso aparece en el libro, está dicho así. Bueno, queríamos también conversar con los editores que han tenido la gentileza de acompañarnos hoy, y también en esa conversación estuvimos pensando preguntas para hacerles, para hablar con ustedes, que, bueno, van a ir, ¿no?, planteando algunas de las compañeras y que tienen que ver con los temas que un poco nos trae este libro, el proceso de escritura y de edición, ¿sí? ¿Quieren hablar un poco? Bueno, la primera pregunta sería ¿por qué una nueva edición y traducción de este libro? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, chicas. Me quedé maravillada porque celebro que haya este efecto de lectura, ¿no?, que tiene que ver, por un lado, con escribir, o sea, les produjo escritura, y por otro lado, con escribir una carta, que además la hicieron al modo de un cadáver exquisito. Así que eso en primer lugar, me parece una maravilla que un libro pueda generarles eso. Y ahora, respondiendo a la pregunta, es un libro que primero ya no se conseguía, estaba descatalogado, se conseguía solamente en la primera y única edición que hubo acá en Argentina, y era prácticamente imposible de conseguir. Y cuando lo leí hace unos años me conmovió, me interpeló, me pareció una joya. Y después ya con la editorial, y que además nos gusta esto, ¿no?, de encontrar esos libros que ya no se consiguen y que queremos que vuelvan a existir, a circular y a ser leídos, nos pareció que era un libro para que volviera a publicarse, y con una traducción actualizada además. En el proceso de traducción, la traductora, que hizo un grandísimo trabajo, también nos fue contando que en esa primera edición hubo fragmentos que habían sido omitidos porque en la edición original habían sido ya omitidos por una cuestión de bueno, alusiones a Ana Freud, al análisis que hacía con su padre, y en la primera edición alemana todo esto fue censurado, podríamos decir. Y bueno, y eso se fue replicando también en las otras ediciones, incluyendo esta que es la que se había editado acá en Argentina. Todo eso lo pudo restituir la traductora porque tuvo acceso a los manuscritos originales que están subidos a una página web, tanto las cartas de Freud como las cartas de Lu. Entonces ella iba cotejando la edición original, la traducción que ya existía y los manuscritos. Y así pudo llegar a componer este libro con todas las cartas incluidas por primera vez. Entonces nos parece que
varias aristas, ¿no? Por lo que nos resulta que es un libro importante que esté de vuelta circulando. Una nueva traducción, que se hayan vuelto no que se hayan vuelto, que se hayan incluido todas las cartas tal como fueron escritas y que bueno, se pueda seguir leyendo. Sí, no, que nos interesó la traducción, fuimos a buscar datos de la traductora, ¿no? Carolina Pérez, y porque, a ver, hay una voz tan joven ahí en Lu que viene de la traducción, viene de ella y de sus ganas de saber, bueno, puede ser una pregunta, y bueno, y esta traductora es psicóloga también, Sí. También un dato, ¿no? Relacional, el entendimiento que puede llegar a tener. Sí, y además ella venía también haciendo traducciones de Freud. Ajá. Fue su debut con Lu, pero a Freud ya lo tenía. ¿Cómo se llama la traductora? Carolina Previdere. Bueno, después la segunda pregunta era si ustedes tuvieron un nuevo aprendizaje para el contenido oral, ya sea dentro del análisis, de la escritura situada en la trascendencia personal o en algún otro ámbito. Sí, claro. Lo particular del libro también es que está vivo. O sea, piensen que es una edición que se establece, se hace la traducción, eso se hace la traducción a distintos idiomas. Cada traducción implica que hay algo vivo en la posibilidad del traductor de hacer algo con eso. Y el hecho de que esta sea la primera edición que tiene texto inédito, pero también la importancia de actualizar una traducción, ¿no? La importancia de estamos acá, en este territorio, estamos habitados por este lenguaje en este momento. Tampoco vamos a empezar a modificar las palabras, pero sí con algo más cercano. Se lee de otra manera, porque oídamos esas palabras. Entonces en la traducción el hecho de que esto pueda traerse más cercano, donde Freud es más palpable, Lu es más cercana, lo que vos estás destacando, que se pueda percibir eso, ¿no? Que lo trata de profesor, pero a la vez no. Esas son las sutilezas de una buena traducción, y que uno dice, estoy viendo la relación de estos dos, ¿no? Que uno podía leer la otra traducción y decía, esto es muy potente, mayormente María tiene muy buen ojo como para eso, esto es muy potente, y después todo ese trabajo. Porque este libro, lo que me parece que lo que es interesante en sí mismo, ¿no? Es que cuando uno, yo por lo menos a mí me pasó, cuando lo estaba leyendo, y después lo vuelvo a leer para editarlo, y lo vuelvo a leer para editarlo, porque el trabajo del editor es una lectura constante, había porciones de texto, como vos rescataste, que te sacan como afuera del libro, y te lo llevas. Y hay parte de la teoría de Lu, que yo desconocía, ¿no? Donde le empieza un poco le empieza a contrariar a Freud, ¿no? Como vos ves ahí la relación entre esa amistad y que por ahí lo persigue un poco, ¿por qué no me manda tal libro que quiero leerlo? Por favor, profesor Freud, yo qué sé, y a las 2 semanas le dice, y yo no estoy de acuerdo con esto me parece que no es así, vos decís, guau, ¿no? Y ahí te enterás de todo el pensamiento potente de esa mujer y que Freud no retrocede, ¿no? Y dice, esto lo tomo, esto me parece, y hay otras que ni le contesta porque se ve que no quiere entrar en debate, pero hay porciones del libro que a mí me hizo pensar otras cosas del psicoanálisis. Un ejemplo. Lu supervisa con Freud por carta. O sea, hoy podemos debatir si la virtualidad, la atención virtual, esto no. Atiende un paciente por carta, o sea, ella misma se habilita a atender un paciente, escríbame, le dice al paciente, y vos decís, pero estamos en 1920 y pico, 1930 y pico, y Freud le dice, lo incentiva, no le dice, ¿habrá presencialidad o no? No, las boludeces que hoy habitamos, no. O sea, eso lo veíamos porque en la pandemia fue todo un tema. Yo atendía virtual antes de la pandemia porque había pacientes que se iban al extranjero y para mí era un experimento. Sí. ¿Se podrá o no se podrá sostener un análisis? Si hubiera tenido este libro, no me lo hubiera preguntado, o sea... Pero armamos jornadas enteras. ¡Claro! ¿Y qué pasa con la virtualidad?
este libro llega tarde, ¿no? Llega tarde a decir si se puede analizar, o se puede intentar, o se puede alojar a alguien que está sufriendo en la palabra escrita. Entonces eso me parece interesantísimo, que tanto Freud como Lu no retrocedan a decir, ¿hay alguien sufriendo? Escribime, como vos dijiste, ¿no? Esa escena que recién hubo la presentación de este libro, una persona dijo, recortó algo de un recuerdo, se emocionó con eso, poderlo escribir. Bueno, hay algo ahí potente para poder traer. Y esto se muestra en el libro, que están todo el tiempo, son dos personas hermosas, las cartas se ve que son dos personas hermosas, que están dialogando bien. Y otra de las cosas que me parece muy importante, están construyendo conocimiento. El diálogo, la conversación, el habilitar el pensamiento del otro, la posibilidad de que el otro se exprese, yo lo aloje y te devuelva algo, construye conocimiento. Entonces ahí hay teoría, hay una relación humana, hay un montón de cosas lindas que van pasando. Me parece que si uno lo lee, también se saca un poco la pincha del psicoanálisis de hoy, que te estás preguntando qué corno estoy haciendo y de repente Freud es más humano y te muestra cómo se mandaba sus mocos y tú también, y vos decís, bueno, entonces está bien que mis mocos son nada al lado de los de Freud. El mismo Freud, cuando él quiere estudiar el caso Schreber, Schreber estaba vivo, estaba internado. Freud podría haber ido a entrevistarlo, pero es tal su concepción del discurso paranoico que dice todo lo que este hombre tiene en su inconsciente lo ha volcado en su escritura y está en su libro, entonces lo analiza a través de su escritura. El valor de lo escrito, el valor de que sea correspondencia, de que hay tiempos en las correspondencias, de que hay tiempos para elegir las palabras. Hay un montón también de postales, que eso por ahí habla de un tiempo más acotado. Incluso en las postales hay como un afecto que viaja en eso. Es una lástima que hoy la correspondencia no circule tanto. Sin embargo, tenemos un montón de otros recursos como para comunicarnos. Lo que falta un poco es el registro del afecto que nos llegue, con la palabra que se dona. Y me parece que este libro está todo el tiempo diciendo más o menos te quiero y un poquito más algunas veces. Estaba la pregunta, ay, pero acá pasó algo. Toda la primera parte, no, pero acá, sí, no, acá hay otra historia. Nosotros hacemos libros como Pequeño Fuego, pero estos dos estaban encendidos. Bueno, que está buenísimo. Está buenísimo Para ellos que sí. eso pase. ¿No? Está buenísimo. Entonces, eso sucedía. Hoy veíamos y se daban las charlas, esto de que alguna decía, el saber parece que ya se sabe todo. ¿No? Ellos estaban ahí queriendo saber. Esta falsa idea actual de que ya se sabe todo porque lo buscas en internet, en inteligencia artificial, en donde se iba a salir algo, es una falsa idea. Y esto de volver, hay que ir al 1911, ¿no? Para volver a darnos cuenta de que el saber se construye y se construye en un diálogo con otro. Y que es muy difícil de construir, sí, porque implica respeto. El saber que hoy tenemos es un saber que tiene un pozo al lado, o sea, es un montón de saber que se va al pozo y del cual no hay registro, no hay marca, el cuerpo tiene que estar habitando ese saber. Y acá Freud nunca retrocede en decir que no sabe, que está interesado en lo que el otro dice, porque si supiera, no le corresponde nada. Sin embargo, acá hay un continuo, díganme, quiero saber, cuénteme, y al revés también. sí. Pero también es un lugar privilegiado que le da Lu, ¿no? Sí, sí. No es que esa interlocución se la permitía con cualquiera. Era un lugar bastante excepcional que tenía ella. Sí. En esa Sí. construcción. Y tenía con qué, Sí, ese claro. es el Sí. tema también, ¿no? Sí. Sí. Me da risa como en algunas cartas Freud ponía un saludo a su viejo anciano. Pero eso se lo dice, está hablando de cuando el marido metió la cola en todo esto. Sí. Se lo dice porque él mismo, el marido de Lu, le manda
manda un mensaje a través de la carta. Es como diciendo, hola, estoy acá. Sí, Sí, pero te llamaba la atención que se refiriera al marido como anciano. Sí. Claro, a mí también me llamó la Sí, atención. sí. Esto habría que preguntárselo a la traductora, porque Sí. me parece que debe ser como una especie de modismo de la Sí. época. Sí. ¿Y En por qué era alemán. anciano también? Bueno, Bueno, Claro, hoy en día, pero- hoy en día no, pero no queda sé. raro. Pero antes, cuando él empieza a decir anciano, antes ella se nombra como anciana y Sí, pero él no también. tiene que ver con la vejez para mí, tiene que ver con el modismo. No, sí, Puede ser una ironía. Sí, puede ser. Puede ser una También. Aparte era tu anciano marido. claro, él estaba marcando territorio. Capaz no era lo que quería decir tóxico. Saludos a tóxico. Claro. Nada. Bueno, el marido empieza como a mandarle saludos de feliz cumpleaños. En las mismas cartas al final hay unos saludos de feliz cumpleaños muy breves, muy acotados. Y él Freud- los agradece. Freud le devuelve todo esto con creces, me parece, porque lo que hace Freud, más allá de la relación entre ellos dos, le entrega a la hija más o menos. O sea, hace que Lu sea la institutriz de Ana Freud. O sea, hace que llega un vínculo de amistad. Y para Freud no era indiferente que Lu se lleve, quién se llevaba bien o no con Ana, no era para nada indiferente. Entonces, darle un lugar a la hija y el ámbito psicoanalítico, que la hija le dé un lugar a la vez a Lu en la institución psicoanalítica, todo ese entramado, me parece que también ahí se ve cómo se va construyendo políticamente las instituciones para darle lugar a las mujeres, y muy particulares mujeres. En las cartas no vamos a spoilear, pero en las cartas hay fragmentos donde Lu se expide sobre su hija, y ahí está muy interesante cómo hace ese tratamiento de quererle decir algo que los dos suponían que decía, pero en la carta no está dicho, pero está dicho, sin embargo. Sí, y ciertas cuestiones que Freud dice de Ana, cómo se las devuelve con un poquito más de optimismo a veces, un arreglo ahí donde Freud estaba muy preocupado. Hay una delicia ahí que estaba censurada y me la encontré, que habla Freud del talento para sufrir de Ana. Que bueno, ¿no? Porque él veía eso, ella le dice, sí, es cierto, pero bueno, hay que ver cómo puede hacer con el psicoanálisis, con la escritura, con lo que está produciendo, pero bueno, sí, tiene de todo el libro. O sea, Son cartas, en un momento, por eso lo asocié, en un momento, las cartas que Lu le manda a Freud también las lee Ana. Sí. Entonces se empieza a armar como un lío bárbaro, porque esta parte es para Ana, porque sí, pero entonces eran como 4 personas leyendo la carta de 2, ¿no? Entonces se estaba como armando una cosa interesante. Sí, que ya le mandaba a Ana y después, bueno, entonces hay un tema con la correspondencia, que iba, venía, nosotros veíamos bastante esto, cuánto tardaba en llegar una carta, no, íbamos registrando todos esos tiempos y ese contexto también a veces en guerra, no toda una parte donde en medio de la guerra andaban las cartas, los textos, los libros y las chicas decían, hoy estás viendo si tenés el visto en WhatsApp. Y eso es la recepción de algo que después no hay respuesta quizás, ¿no? Esta dificultad actual con la comunicación, ¿no? Esta aparente comunicación que es fácil y rápida y cómo, no está favoreciendo que alguien le pueda decir a otro cosas. Como que también había una mayor confianza en el otro y se lo esperaba. Necesariamente era una respuesta que tenías que esperar. Tenías que esperar. Sí. Y ahora está, ¡ay, me cago en mucho! Pero aparte, tenías que esperar, tenías que incluir a la contingencia en eso, porque Sí. hay algo que yo todavía no lo entiendo, que es, esto es una proeza, cómo vos mandabas una carta y por ahí Luz se mudaba a otro país. Entonces, mandame la carta a tal hotel. Y yo decía, y cuando llegaba, ¿ya se había ido? ¿Qué pasó?
se pierde. Y así estaba, claro, entonces había como una circulación de Bueno, pero lugares. eso está muy presente también en el intercambio, ¿no? Esto de, bueno, Voy estoy en a tal tal dirección. Se perdían, a veces se cruzaban las cartas. Hay dos seguidas, Sí. pero bueno. Pero es una proeza eso, Sí. ¿no? Era la normalidad en el siglo XX, eso era lo normal. Ahora nos parece. Y por ahí todos se conocían, ¿no? De Freud, sabía más de Freud. O sea, en todos los cumpleaños yo le mandaba una nacimiento de otro mes, y al último le pone como, ay, nunca te felicité por el cumpleaños. Y esa me llamó la atención. Ella la conocía más a él. Sí, a mí lo que me fascina es que ella, esto lo dijeron también, parece estar medio en una posición de fan, ¿no? Como de feliz cumpleaños, profesor, el padre de vida, y un montón de halagos y de adulaciones, pero por otro lado no retrocedía, lo que quería decir lo decía, y lo cuestionaba, lo interpelaba, lo criticaba, y le hablaba de igual a igual. O sea, sabía muy bien cuándo hablarle, como ese profesor, como ese otro, ¿no? Y cuándo hablarle de igual a igual como pares. Tenía una habilidad muy fascinante para eso. Bueno, y un detalle que creo que lo rescató cuando se fue armando el libro y que está en la tapa, el detalle que rescató María es esa conferencia donde Freud le dice que estuvo dando la conferencia mirando continuamente la silla vacía, esperándola, ¿no? Como dirigiéndole la palabra a esa ausencia que él tanto atesora, porque la pone en ese lugar de a usted le quiero hablar, y ella había faltado a esa conferencia y esa silla vacía lo cautivaba todo el tiempo. Me parece que es una imagen muy potente, ¿no? que está rescatada en la tapa, porque me parece que eso habla mucho también de lo que le pasaba a él, ¿no? Sabemos que Freud era un gran interlocutor de muchos, pero también que se peleaba bravamente con muchos. Que con Luke fue una relación muy extensa. No creo que haya habido nunca un desliz hacia ese vínculo agresivo que se le armaba con los hombres y demás. Ahí había otra cosa. Sí. Ahí enseguida al comienzo del libro también él advierte, bueno, ya esto. Sí, eso es buenísimo. Los jueves, si vas a los jueves, bueno, dividiste. No, las partes donde Freud dice, solo lo sostenía a tal persona, porque usted lo apreciaba, pero para mí es un ser despreciable, y yo que sigo diciendo, Freud, menos mal, y sacaste la pipa, ¿no? Y podés putear. Para mí eso me renueva, es como, menos mal. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo entienden la escritura en relación al avance de la psicoanálisis? Pero una pregunta para vos. Pero la iba a hacer ella. ¿Cómo entendemos la escritura en el avance del psicoanálisis? A mí me encantaría que el psicoanálisis avance con esa pregunta, o sea, que haga algo con la pregunta sobre la escritura. Detesto la idea de un psicoanálisis que avance sin interrogarse por la escritura, o sea, que siga haciendo, desde publicación hasta producción teórica, sin pensar en la escritura. Me parece que hay una fábrica de chorizos que no es una fábrica de pensamiento crítico. Eso se refleja en el hacer editorial y en el consumo que todos tenemos de eso. O sea, si no hay una interrogación por la escritura, a mí me parece que el psicoanálisis no puede. Esto se ve perfectamente, continuamente, eran referencias a textos. Se armaban lógicas editoriales para difundir la palabra del psicoanálisis. Se interpelaban tu texto, el congreso, a ver qué texto presentaste y todo eso. Entonces había una palabra escrita que se ponía en juego ahí para el avance de la teoría psicoanalítica. No tenía todo escrito Freud. Freud a lo largo de todo este libro va mostrando que en el contexto de lo que iba pasando, bueno, pensé esto, entonces había algo que en la escritura se podía decir e interrogar. Hoy yo veo una malformación de la escritura, mucha gente
publicando, no escribiendo, no comprometiéndose con la escritura, publicando y como si fuera una respuesta al mercado, a la escuela, a la institución, a lo que sea. Si yo pusiera 5 personas de distintas escuelas a leerse entre ellos, por ahí el pensamiento no sería muy distinto, aunque crean que sí, y hablarían del mismo tema. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué 5 libros que hablan de lo mismo? ¿Por qué no leemos a los contemporáneos? ¿Por qué no nos leemos entre nosotros? ¿Por qué no generamos un pensamiento crítico del psicoanálisis? Para mí, la escritura es una de las formas de que eso sea posible. La profesora, perdón, La escritura es un diálogo, y eso en el siglo XX lo sabíamos y en este siglo se olvidó, porque cada vez más, digamos, lo que es, lo pienso desde mi rubro, que es la literatura, la poesía. Los poetas se peleaban, había una escritura de tribuna, se escribía contra. Por ejemplo, hay un ensayo de Daniel García Gender que se llama Sobre el neobarroco, y yo siempre que lo cito digo contra el neobarroco, porque era una pelea, era una discusión. Vos tenías tu revista y en tu revista escribías todo lo que pensabas desde la otra revista, que desde su revista te respondía, y en ese fragor uno producía obras, y esa obra se enriquecía de todas esas discusiones. Y ahora eso no existe más. Los mismos editores de los diarios te dicen, o escribís una buena reseña o no escribas nada. No hables mal de un libro, no hables mal de un autor, no te pelees con nadie. Se perdió eso. Se perdió el registro del otro. Sí. Del otro, con respeto, que uno podía tener un pensamiento crítico y ponerse a debatir. La conversación es uno de los aspectos que también hace que se tenga en cuenta el otro y que se construya pensamiento crítico. Me parece que se perdió algún registro del otro, ¿no? Algo nos pasó donde el otro ya no es alguien con quien interlocutar, me quedo con mis pensamientos. Eso se ve muy bien en las instituciones psicoanalíticas, donde cada vez hay un pensamiento que se cierra más, y cuando vos venís a interpelarlo desde el feminismo, desde otros discursos, saltan chispas y vos decís, pero ¿qué pasó? Es como, ¿viste esas malas conexiones eléctricas donde Sí. tenés que parar y salta todo? Salta todo. Se quemó, apagó. ¿Viste? Claro. Permiso. Sí, adelante. Yo quería comentar algo. La profesora, en oportunidades que nos reunimos a socializar con respecto al libro, que debatíamos, nos hacía unas preguntas muy interesantes. Una de ellas que me encantó, me quedó sonando, nos decía, ¿qué quisieran ustedes decirles a Freud o a Luhmann si pudieran hablar con él? Yo a Freud le diría, quizá agradecerle por haber abierto un camino, pero también preguntarle cómo vería hoy con las nuevas lecturas, los cambios sociales, los debates actuales, cómo creería que la sociedad asumiría el psicoanálisis respondiendo al contexto actual que estamos viviendo. Y a Luhmann, muy admirada, reconocerle su voz y también el empoderamiento, su lugar como mujer en un círculo dominado por hombres, y preguntarle cómo logró sostener su pensamiento y su deseo en un contexto tan exigente, dominado por hombres. Y otra cosita que quería aportar, más que una pregunta, sí, era una pregunta pero fue respondida, ¿qué significa enseñar a través de una carta? Para rescatar la parte epistolar, la parte de la escritura, de leer, porque muchas veces, como estamos hablando de los avances tecnológicos, a veces ni siquiera un saludo o un mensaje, sino que directamente escribimos algo, preguntamos algo y se pierde el saludo y la despedida. Y es muy hermoso cuando te dicen querido, y quizás fue una manera muy romántica cuando decía tuya, lo y estimada, pero bueno, una despedida. Y creo que esos valores se han ido perdiendo y forma parte del aprendizaje y de la convivencia día a día, de la cordialidad, del respeto. Pero eso ya en varias oportunidades nos han respondido ustedes, la importancia de leer y de leerlo y de escribirlo. En relación a la pregunta que le harías a Lu, aprovecho para recomendarles que lean toda su obra, porque Lu tiene tanto ensayo psicoanalítico, pero también tiene obras de ficción. De hecho, con la editorial, antes de este libro, habíamos publicado también una traducción actualizada de 2 pequeñas breves novelas de ella, donde justamente plantea esta
esta disyuntiva tan de su época, ¿no? De mujeres que se debatían entre el espacio doméstico y los intereses intelectuales, artísticos. Bueno, son dos novelas que tienen bastante autobiográficas porque se entiende que es parte de la problemática que ella misma atravesó en ese momento. Y tiene también una autobiografía que se llama Mirada Perspectiva. Digo, es una persona para leer, más allá del psicoanálisis. Tiene una obra importante, que no se conoce lamentablemente, pero algunas cositas se pueden ir encontrando. No sé el nombre de Fenicia, que ustedes hacen referencia a lo último, espectacular. De hecho, hicimos con la profesora, a modo de relación de una obra que habla del tabú de la virginidad, y se nota la defensa que hacía ella del feminismo. Yo pienso que, como dijo ahorita, empoderada, no tenía miedo a expresarse. Ella era muy irreverente, demostraba y manifestaba. De hecho, lo hacía con mujeres, porque en muchas obras sabemos que él era celoso de su teoría, pero no interpelaba, reconocía los conocimientos, los aportes de luz. Se alimentaba, le daba un tinte distinto a ella, era aceptado. Bueno, como decía el compañero, no lo peleaba, tomaba lo que le parecía y lo que no, pues sencillamente sin discutir, se hablaría. Una manera muy elegante de decir no. Me parece interesante que ustedes lo pescaron también, ese hambre de saber que bueno, lo traían varias veces, ese deseo de querer saber. Entonces, también cómo estudiaba, las preguntas que se hacían. Y otra cosa que marcaban ustedes también era, ella leía muchas veces los textos, ¿no? Lo leí una, lo leí otra vez, bueno, después de esta otra lectura. Era una lectora que se ponía a trabajar con los textos, ¿sí? Estaba esa potencia de búsqueda ahí también, me parece súper interesante. Hay algo en las cartas, hay muchas cartas de Freud publicadas, ¿sí? Y creo que los tomos de toda su producción inician con una carta, que es la carta de él a los 17 años, que es la primera que se encuentra, y es una que les doy a ellas cuando a mis alumnas, cuando empiezan a cursar esta materia, porque es un Freud dirigiéndose a un amigo. Lo tenemos, la carta del amigo que le responde, pero ahí Freud, de 17 años, habla de lo que es estudiar también, ¿no? Y dice el martillerato, ¿no? El bachillerato era el martillerato, y él estaba recibiendo sabidurías a palabra, ¿no? Cómo se pone en esa posición de estudiante y las lecturas que tenía, bueno, que aprendemos de eso, porque hay una transmisión viva. Una cosa es la letra muerta y otra la transmisión viva, y la carta tiene algo de lo vivo. Él aprendía español leyendo el Quijote. Exacto. Entonces agarró un texto, ¿no? Como para meterse a aprender un idioma. Hay una cosa fascinante que han logrado, que de alguna manera todas seamos luz, de lo que luz es luz, y ustedes han logrado llevarnos al plano. Yo leí bastante de la escritora porque investigué mucho Freud, pero sin ninguna duda Freud es Freud, y nos pondríamos en el lugar del profesor, ¿no? Si uno escribiera el libro profesor Freud, porque Freud era Freud y luz, ustedes nos han llevado esa sensación de amistad, de identificación con él, muy maravilloso todo, pero digo, qué lindo el efecto. Sí, Claudia, porque Luz fue una pionera fenomenal también. Estas son ficciones no solo intelectuales, sino amorosas, con Nietzsche, con René. Nietzsche quiso tener relaciones amorosas. Yo le desconfío a Nietzsche, le creo más a Luz. Pero escuchame, creo que colaboró mucho con la escritura de Nietzsche. Ah, sí, por supuesto. Sí, sin duda, sin duda. Pero sobre la dije también. Interesante es lo que vos decías, que ella enfrentó una época en la que ahora, no sé si nos entendemos bien, la enfrentó, y por eso algunos cuando nos escriben en qué momento dicen era una mujer con características de hombre. Fíjense qué modo de
Y, bueno, pero ella que quería aprovechar Habla de la pulsión de muerte de Freud. Sí, Sabina. Fue la otra rusa la que habló de la pulsión de muerte, la que murió en la guerra. Sabina, ¿cuánto era la Esa fue la que... Sí, lo estoy pronunciando mal, probablemente. No, quería aprovechar que se mencionó a Nietzsche y a Rilke, porque en parte nuestro interés también en publicarla, que esto que les contaba, ¿no? Que primero publicamos parte de la obra narrativa, tenía que ver con cortar un poco con esta inercia de ubicarla a ella siempre en relación a los hombres, porque siempre se la menciona como la amante de Nietzsche, como la amiga de Rilke, como la discípula de Freud. Es agotador realmente, sobre todo porque tiene una obra propia y es súper interesante su obra y tiene mérito, ¿no? Entonces es un intento también de darle la palabra, de darle su lugar, el lugar que le corresponde. También en la época un lugar, también en el arte pasó eso, un lugar que se le daba a la mujer, era cuando se la quería privilegiar un poquito era el lugar de musa. Claro. De musa. Y me parece que esa silla vacía la muestra a ella corriéndose de ese lugar. Muy interesante esa lectura, me gusta. Sí. Ese anhelo de Freud de tenerla ahí sentada escuchándolo sin bueno, inspiración. Freud no deja de ser un hombre. Lo interesante de todo esto, que tanto Nietzsche, Rilke, Freud tenían relación con ella, entonces estaba ahí, no tenía que estar como... Pero hay un texto de Freud que a mí me llamó muchísimo la atención, donde ahí yo veo que Freud vuelve a ser un hombre. El texto que publicó después de su muerte. El texto que publica después de su muerte, donde él quiere reconocerla y quiere darle un lugar, y era una oportunidad como para que Freud dijera: lean a Lu Andrea, acá hay una voz potente, y yo que sí, de repente aparece Nietzsche ahí, como fue amiga de Nietzsche, y él despreciaba a Nietzsche, entonces eso en la pluma de Freud es como... También dice algo así como, bueno, para ser mujer era bastante inteligente. Claro. Obviamente no está dicho de esta forma, pero hay un deslizamiento hacia algo de la cuestión de la feminidad. Para mí eso lo pudo decir porque Lu se había muerto, porque si no le saltaba la luna. Entonces esa cuestión, nunca hay que olvidarse que muchas de todas estas cosas pasan porque en ese momento los hombres no estamos a la altura de nada, o sea, básicamente se prioriza la cuestión del hombre, y las mujeres, por más que fueron muy potentes en su pensamiento, qué bien que pensar, bueno, vimos yo Sigmund Freud, bueno, estas cosas pasan. Bueno, lo de Sabina es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque que la pulsión de muerte está inspirada en Sabina es algo que todos fingimos demencia. Y no se sabe mucho sobre eso, no se dice explícitamente. Bueno, pero lo interesante es que Lu tenía los medios económicos como para defender también esa posición, y que se preocupaba mucho por la escritura, porque el tema es ese también, ¿no? Mucho pensamiento, pero cuando lo vas a llevar por escrito, ahí empieza a tener otro cariz el asunto. El hecho de que estén escritas las cartas nos hace volver a la letra de esa persona. Entonces ella era alguien que estaba muy preocupada por publicar, ¿sí? Y el hecho de que esté publicado todo eso, bueno, es incontrastable. Acá hay un libro, está mi palabra, yo me dediqué a trabajar esto, entonces pueden decir muchas cosas de mis relaciones, pero si vienen a leer el libro, se van a encontrar conmigo. No es así, porque uno nunca se encuentra con el autor, ¿no? Pero está el testimonio de alguien que hizo algo al respecto. Y no era tan fácil para que eso exista. Y yo creo que Lu tuvo una posición también en la historia muy importante, porque logró que sus textos se publiquen, que sus textos circulen, que sus textos sean tenidos en cuenta. Y eso también Freud le daba lugar. Freud le decía: ¿por qué no nos manda un textito que se lo ponemos en la revista acá? Se lo ponemos, le daba un lugar a eso. Sí. Está todo el tema que para ustedes debe haber sido muy jugoso de las editoriales ahí, del psicoanálisis, y cuando, bueno, Freud logra su editorial, todas esas demoras, ediciones, bueno, ya no son tales, ¿no? Y cambia. Me quedé pensando también cuando hablaba
está también presente. Y que habla también de la relación y el lugar que tenía Freud, que le quería mandar dinero. Y bueno, y hay que ver, en las últimas se ve muy claramente qué pasa ahí, ¿no? Si ella lo recibía, para qué, en qué lo usaba, ¿no? ¿Qué era esto de mandarle dinero? Yo creo que ahí había un gran diálogo, ojo, que también Freud, en ese punto hay que darle como a la derecha, también Freud fue alguien que fue bancado. O sea, en un largo periodo de su existencia le mandaban guita porque él no tenía con qué. Entonces hay algo de él de retribuir, eso ya no era tan hombre-mujer, pero ella algo pescaba de esto porque le incomodaba que él le mandara plata y decía, ay, por eso me pude arreglar el tapado de bisón, o yo qué sé. Me parece como que se le mandaba como un poco, ay, sí, yo sigo siendo femenina, gracias por tu plata. Pero por lo general era como, no la necesito, así que no me lo mandes. Él igual se la mandaba. También era esto de, bueno, cuánto cobrar las sesiones, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Bueno, hay muchos temas. Eso ya no es hombre-mujer, eso es un problemón desde esa época. ¿No? ¿Cuánto tiempo está trabajando? 10 horas está cobrando, eso es un suicidio. Sí, no puede seguir así. Sí, me decían eso. Bueno, como decía alguna de las compañeras, este libro nos amarrea bastante, ¿no? Nos mueve algunas estanterías que teníamos y es un hallazgo, ¿no? Pienso para la información como psicoanalista, uno siempre se está formando, bueno, y hace un montón, y hace muchos años que la recibí, pero esta lectura en la facultad